Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde una vez más en el libro de Juan. Let's open our Bibles this evening once more to the book of John. Juan capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. John 6, 14 and 15. Y dice la palabra del Señor, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, "This is of a truth that the prophet that should come into the world. When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into the mountain himself alone." Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad, Padre, que nos da de abrir las Escrituras. Pedimos, Señor, que sea usted abriendo nuestros corazones, Señor, para que la semilla, Señor, que tiremos en esta tarde caiga, Señor, en buena tierra. Le pedimos, Señor, por corazones y mentes, Señor, enfocadas en el Evangelio, dispuestas, Señor, a oír su palabra. Sea el poder del Espíritu Santo, Señor, trabajando en nuestra vida, Señor, y dándonos discernimiento en ella, Padre. Eso le damos por lo que usted hace con nosotros, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Please take a seat, brothers. Va a ser un poco difícil avanzar en Juan capítulo 6. It's going to be a little bit difficult to advance in John 6. He tratado de llevar algunos eventos completos en el texto, Trying to cover complete events in the text. con tal de no hacer un poco difícil el caminar en el capítulo 6. It'll be difficult to walk that way or go that way in chapter 6. Pero cuando nosotros tomamos Juan capítulo 6, When we look at John 6, hay una teología que salta en medio de cada texto there's a theology that comes out in each text. y nos presenta a Cristo como el único y suficiente Dios que vino a este mundo a morir por nosotros en una cruz. Presents us as Jesus, the only sufficient God that came to this world to die for us. Podemos conocer a Cristo profundamente en cada uno de los textos que Juan expone. We can know Christ profoundly in each one of the texts that John shows us. Por ejemplo, en el principio de Juan capítulo 6, For example, in the first of John 6, nosotros pudimos habernos tomado el tiempo para poder indagar en los primeros 4 versículos we can stop here and look at this, the first 4 verses, y we could've, luego poder seguir en el versículo 5 en adelante. and then continue from verse 5 and following. Pero cuando miramos que Juan retoma el mismo punto a continuación del versículo 13, But at the end of verse 13, John takes up the same point. parece más fácil tomar los dos textos y exponerlos como uno solo. It's easier just to take the 2 texts and expose them as one. Ahora, los textos que nosotros leímos ahora en la The tarde text that we read this evening son un poco complicados cuando no miramos el contexto de lo que estamos estudiando en el libro de Juan. they're a little bit complicated if we don't take it in the context of what we're studying in John 6. Es más, cuando nosotros miramos la reacción de estos hombres When we see the reaction of these men en querer ir y tomar a Jesús para hacerlo rey o para llevarlo y coronarlo como rey, that they would take Jesus and make him king, tal vez no tendría sentido si nosotros no leemos lo que Juan ha expuesto en los textos anteriores. maybe we won't understand what we saw before. Ahora, cuando nosotros miramos su reacción, When we see the reaction, podemos ver en realidad el corazón del hombre expuesto en sí. we can see in reality the man that has exposed himself. Y si nosotros podemos estudiar lo que Juan está tratando de decirnos, If we study what John wants to show us, podemos verlo descrito no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. we can see it written in the New Testament and the Old Testament. Ahora, esta historia que nosotros estamos leyendo, más bien dicho, esta reacción que nosotros miramos en el 14 y el 15, The reaction that we see in verse 14 and 15, no sé por qué jala mi mente hasta el Antiguo Testamento, my mind is drawn to the Old Testament, a la historia de Absalón. to the story of Absalom. ¿Ustedes recuerdan Absalón, segunda de Samuel, capítulo 3 en adelante? You remember in Absalom,
Absalom in the story in 2 Samuel 13, 1 through 23. Este hijo de David que tuvo problemas matando a su hermano The Amán son of David who killed his brother por haber violentado a su hermana for violating his sister. y le tocó huir del reino. And then he ran from the kingdom. Pero dice la historia que cuando David le permitió regresar al reino, The story says when David allowed him to return, dice que este hombre se sentaba en el camino a la puerta del reino, a la puerta de la so ciudad, this man sat in the way of the door to the city, y trataba de platicar con cada una de las personas que iban entrando al reino. and he tried to talk to everyone who was going into the kingdom. A tal forma que hubo un momento en que la gente le decía sus problemas, In such a way that people would come and tell him their problems. le decían la situación en la que ellos se encontraban, They would say the situation they found themselves in. y esto logró traer la mirada del pueblo hacia Absalón. And this brought the eyes of the people on Absalom. Y cuando él oía lo que ellos le comentaban, When he heard what they said, él les decía, ¿quién me pusiera a mí por juez sobre la tierra he said, "Who set me as a king over the earth? para que vengan a mí los que tienen pleitos y negocios y yo les haría justicia? So the ones with problems and business would come to me and I would give them justice. Who made me king over this?" Ahora, oír esto de la boca del hijo del rey To hear this from the mouth of the son of the king le parecía algo bueno al pueblo. was something good for the people, they thought. En realidad, porque la gente eso necesita. Because the people thought they needed that. Toda la gente necesita que le solucionen sus problemas. Everyone needs that people would fix their problems. Y Absalón le prometía al pueblo solucionar los problemas que ellos tenían. Absalom promised to fix all of their problems. Esto logró convencer al pueblo de quitar los ojos de David y ponerlos en Absalón. He was able to convince them to take their eyes off of David and put their eyes on him. Ahora nosotros sabemos la historia. We know the story. El pueblo clamó por Absalón The people yelled for Absalom. y David tuvo que salir huyendo de Israel, de Jerusalén. David had to leave running from Jerusalem. Ahora, vengámonos un poco más acá. Let's come back to our modern day. Acabamos de pasar unas elecciones en este país. We just went through an election process in this country. Nosotros pudimos vivir el proceso el año pasado. We lived the process last year. Situaciones incómodas entre las personas que estaban en la contienda. Political uncomfortableness in political realm. Algunos prometiendo cosas que tal vez no iban a cumplir. People promising things they cannot fulfill. Otros prometiendo cosas que tal vez estaban en sus manos hacerlas. Others promising things that maybe it was in their hands to do. Pero cada una de las promesas que ellos hacían But every promise that they made iban directamente con el único fin de saciar la situación en la que la gente se encontraba. was directly to fix the situation where people find themselves in. La gente corrió a las urnas votando por el mejor contrincante en las elecciones. People ran to the places to vote for the one who could make them the most promises. Las personas que ofrecían solucionar los problemas que ellos tenían. The people who offered the solution to the problems that they had. Así es la política. That is politics. Alguien te promete solucionar problemas que en realidad no los necesitan solucionar. Someone promised you to fix things that maybe you don't even need fixing. Pero ellos dicen, te los vamos a solucionar. And they say, we're going to fix it. Y la gente dice, yo necesito que lo hagas. And the people say, I need you to do that. La gente, toda la historia de la humanidad está necesitada de algo. The people in all the history of the world are in need. Nosotros miramos a gente buscando de que alguien les asegure tranquilidad en sus vidas. People saying, I need someone to secure me calmness or peace in my life. La gente busca que alguien les asegure bienestar en sus vidas. I want someone to secure me or promise me to secure a good life. La gente quiere que alguien les asegure paz en sus vidas. I want you to secure me peace in my life. Y otros no solamente buscan un bienestar económico en sus vidas, la garantía de
una buena economía en sus vidas, not only do they look to have economic things resolved in their life, sino que le solucionen sus problemas económicos en sí. but that they would just give them money to fix their economic Por problems. eso es que nosotros miramos tan famoso el Evangelio de la Prosperidad ahora en día. That's why the prosperity gospel is so famous. Porque ellos le ofrecen a la gente una mejor vida una mejor vida si siguen a Cristo. They promise people a better life if they would follow Christ. La gente busca estabilidad en el mundo People look for stability in this world, y sus ojos se dirigen a aquello que les va a proporcionar esa estabilidad. and their eyes are the ones that promise to give it. Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra mentalidad en este prospecto en sí, When we set our minds in that perspective, o cuando nuestras perspectivas se asemeja a lo que hemos hablado anteriormente, or when our perspective is subject to what we've seen before, nosotros podemos caer en la reacción que tuvieron estos hombres en este texto. we can fall in the same reaction that these men fell into. Algo que nosotros no podemos dejar fuera de la historia de lo que estamos estudiando Something we can't leave out of the story that we're studying. fue el evento que había pasado en los 13 versículos anteriores. The event that just went the 13 verses before. Jesús había dado de comer casi a 20,000 personas Jesus had fed almost 20,000 people solamente con 5 panes y 3 peces. with 5 pieces of bread and 3 fish. Ahora, si a eso nosotros añadimos el tiempo en el que se encontraba Israel, If we add to that the political society of the times, Juan nos dice a principio del capítulo 6 John tells us in the first part of chapter 6 que Israel se encontraba en vísperas de las Pascuas. that the people were on the edge of the Passover. Si hay un momento en que el nacionalismo israelita se levanta, If there was a time where nationalism in Israel would rise up, es en el tiempo de la Pascua en it's Israel. in the time of the Passover in Israel. Porque eso les recuerda aquel momento en que Dios sacó al pueblo de Israel It's because they're reminded in that moment, the moment that God took the people out of Egypt, del yugo de Egipto. out of the yoke of the Egyptians. Ahora, le podemos añadir a eso We can add to this que muchas de estas personas seguían a Jesús that many of these people were following Jesus solamente por las señales que Jesucristo hacía. just for the signs that Jesus was doing. La gente había vivido por siglos ansiosa, The people had lived for centuries anxious, esperando la venida del Mesías. waiting the arrival of the Messiah. La gente había puesto sus ojos en Cristo como aquel People had set their eyes on Jesus as the one que podía ocupar ese lugar. that could be that person. Ahora, cuando nosotros miramos este texto When we see this text, y nosotros miramos la señal que Jesús hace en este texto, when we see the sign that Jesus does in this text, lo que los otros evangelios sinópticos podrían ser el milagro que Jesús hace. the synoptic gospels say the miracle that Jesus did, Los ánimos del pueblo se desbordaron. the encouragement of the city rose up. La multitud se encontró fuera de sí. The multitude was outside of themselves. Esto más lo que hemos comentado anteriormente era un detonante para el momento que estaba viviendo Israel. What we had commented before was the fuel to these people. Ahora, si ordenamos un poco los 4 puntos que acabamos de hablar anteriormente, If we set in order these 4 points we just mentioned, la gente se encontraba en las vísperas de la Pascua. the people were about to celebrate the Passover. El pueblo estaba ansioso esperando a su Mesías. People were anxiously awaiting the Messiah. Y aquí estaba un hombre Here was a man que sus señales eran inocultables delante del pueblo. His signs couldn't be ignored amongst the people. Jamás se había visto en el pueblo señales como esa. They had never seen signs like this amongst the people. Y ahora Jesús hace un milagro, And now Jesus performs a miracle, un milagro que está afuera de todos los demás milagros que él había hecho. a miracle that is outside of all the other miracles that he had done. La gente tuvo que sentirse atónita a lo que estaba sucediendo. The people had to be amazed at what they were seeing. Así que la reacción de los hombres en el capítulo 14, en el versículo 14, So the reaction of the people in the men in verse 14 era lo correcto. was the right
action, they thought. ¿Quién más podría llenar los zapatos del Mesías? Who could fill the shoes of the Messiah? Yo quiero que te pongas a pensar como estos hombres en este I momento. want you to think about like these men in this moment. Durante años Israel no había visto un profeta venir a la nación. For years, the nation of Israel had not seen a prophet. Más de 400 años. More than 400 years. Pero aquí se presenta un hombre que hace milagros extravagantes ante los ojos del pueblo. Here's a man that's doing extravagant miracles before the people. Algo que no estaba escrito ni aún en el Antiguo Testamento. Things that maybe weren't even revealed in the Old Testament. Sus mentes empezaron a ir hasta la historia, a la historia atrás. Their mind was taken to the story behind them. Y ellos empezaron a decir, en realidad este es el hombre que va a ocupar el papel del Mesías. And they said, this is the man who's going to be the Messiah. Mira lo que dice el versículo 14. Look what verse 14 says. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. And those men, when they had seen the miracle that Jesus did, this is of a truth that the prophet that should come into the world. ¿Quién más podía llevar al pueblo a una victoria contundente? Who else could come and do this? Yo quiero que pienses el momento que Israel está viviendo. I want you to think of the moment Israel is living in. Ellos se encontraban bajo el yugo romano. They find themselves under the yoke of the Romans. Lo mismo que había sucedido en la Pascua cuando Jesús sacó a Israel del yugo egipcio. The same thing where the people found themselves under the yoke of the Egyptians. ¿Quién más podía saciar el hambre que estaba teniendo el pueblo por el sufrimiento de los romanos? Who could satisfy the hunger of the people under the Roman rule? ¿Quién podía más estabilizar las necesidades que el pueblo necesitaba? O más bien dicho, tenía. Who could make stable the needs of the people? Hay algo más que nosotros no podemos dejar fuera de la historia en este momento. Something else we cannot leave outside the history here. Y es que muchas de las personas que seguían a Cristo eran hombres integrantes del Sanedrín. And many of the ones who were following Jesus were part of the Sanhedrin. Eran hombres que habían estudiado la historia del Antiguo There Testamento. were men who studied the history of the Old Testament. Hombres que no solamente tenían un consenso de los primeros 5 libros de la ley, The men who not only had a consensus of the first 5 books of the law, sino que habían estudiado los que los profetas habían dicho durante siglos. but they studied what the prophets had said through the centuries. Pero acá ellos empezaron a recordar lo que Moisés había dicho en Deuteronomios capítulo 18, versículo 15 y 18. They began to remind themselves of what Moses said in Deuteronomy 8, 15 and 18. Un 18, 15 and 18. Un profeta saldrá de entre vosotros, A prophet shall come from among us, a él seguid, and we will follow him, a él oíd. who will go with him. Y todo aquel que no oyere este profeta morirá o quedará fuera. And everyone who doesn't hear the prophet will die or be left out. Jesucristo cumplía con todo lo que el Antiguo Testamento les había dicho. Jesus has fulfilled everything the Old Testament had said about him. Ellos podían recordar el evento donde Jesús, más bien dicho, donde Dios hizo llover fuego del cielo. They could remember the event when Jesus caused fire to come down from heaven. Ellos sabían el Mesías que habían estado esperando durante tanto tiempo. They knew the Messiah that they had been waiting on for so long. Y aquí es este hombre que cumplía casi con todos los puntos que ellos habían estudiado. Here's the man that would fulfill all the points they'd studied. Ahora, pero lo que no encaja en el texto que nosotros estamos leyendo But something that doesn't fit in the text that we're reading es la reacción que Jesucristo tiene en el versículo 15. is the reaction of Jesus in verse 15. Nosotros miramos, a diferencia de los otros evangelios, We see in the difference here of the other Gospels cómo Juan nos presenta a Jesucristo. how John presents Jesus to us. Él trata de presentarnos a Cristo como la deidad que se había hecho carne. He shows us as God incarnate, Aquel que había venido al mundo a tomar el papel de cada uno de nosotros. the one who came to the world to take the role, the place of each one of us. Y la Reina Valera que nosotros leemos And the Bible that we read, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él,
It says, when Jesus therefore perceived that they would come and take him. Es como que Jesús tenía un conocimiento en sí It's like Jesus had a knowledge in itself de lo que iba a suceder a continuación. of what was going to happen afterward. Me encantan otras traducciones que pude hallar en inglés. I like some translations that I read in English. Dice, sabiendo Jesús que venían para apoderarse de él y hacerle rey, They said that Jesus knew that they were going to take him and make him king. es como que el texto en sí está diciendo la omnisciencia de Jesucristo en saber lo que iba a pasar a It's continuación. like they're showing the omniscience of Jesus to know what was going to happen. Es como que estuviéramos uniendo el versículo 15 con el versículo 7. It's like we're fitting together verse 15 with verse 7. Recuerdan, él sabía lo que iba a hacer. He knew what was going to happen. Y aquí Juan nos dice, él sabía lo que iba a suceder a Here continuación. it says he perceived what was going to happen afterward. Podemos llegar a pensar nosotros como humanos, ¿no? We could think of ourselves as human. Este hubiera sido el momento perfecto en que Jesús se podía proclamar como rey de Israel. This would be the perfect moment that Jesus could proclaim himself as the king of Israel. Tal vez sí, Maybe sí, yeah, maybe yes. pero ustedes saben, Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. But you know, Jesus knows the heart of each one of us. Él sabía las intenciones que tenían los líderes de Israel. He knew the intentions of the leaders of Israel. Él sabía el propósito que había en sus mentes. He knew the purpose in their minds. Ellos esperaban un Mesías que viniera y los liberara del yugo romano. He waited for a Messiah that would come and free them from the Roman rule. Es más, nosotros lo podemos ver en la reacción de cada uno de sus apóstoles o discípulos. We can see it in the reaction of each one of the disciples. Ni aun cuando Cristo resucitó de los muertos, Not even when Jesus was risen from the dead. en el libro de Hechos, Lucas nos explica que todavía los apóstoles tenían esa mentalidad. And Luke tells us in the book of Acts that the disciples still had this mindset. Señor, ¿es momento para que tú inaugures tu reino en la tierra? Is it the moment that you'll reveal your kingdom in this world? El pueblo de Israel esperaba un Mesías diferente al Mesías que le había sido dado. The people of Israel expected a different Messiah than the one had been given. Jesús no es la clase de Mesías que ellos querían. Jesus wasn't the type of Messiah that they were looking for. Es más, Jesús no quiere ser la clase de Mesías que ustedes creen en sus vidas. Even more so, Jesus doesn't want to be the type of Messiah that maybe you want for your life. Jesús no vino a este mundo a morir en una cruz Jesus didn't come to the world to die on a cross para estar listo al tronido de nuestros dedos para hacer lo que nosotros queramos. to be ready as we snap our fingers to do whatever we wish him to do. Por eso es tan peligroso este tipo de evangelios que se predican ahora en día. That's why this type of gospel that's preached today is so hurtful. Un evangelio donde te dicen, tú puedes vivir tu mejor vida aquí y ahora. A gospel that says you can live your best life here and now. Un evangelio que te dicen, tú puedes tener todo lo que quieres solamente con declararlo. A gospel that says you can have everything you want just to declare it. O un evangelio que te ofrece la disposición de tener todo lo que tú quieres cuando tú quieras y en el momento que quieras de Dios. Or a gospel that promises you to have everything you want, when you want it, and how you want it. Esa no es la clase de Dios, de rey que Dios quiere ser en tu vida. That's not the type of king that God is going to be in your life. Aunque esa es la clase de rey que los seres humanos quieren en sí. That's the type of king humans want. Un rey que cuando ellos suenen sus dedos, ese rey venga al rescate de A ellos. king that whenever somebody snaps their fingers, he comes and fixes their problem. Una especie de Superman que los libre de todos sus problemas. A type of Superman who would free them of all their problems. Es una mente confusa de lo que en realidad Dios quiere para nuestras vidas. That's a confusion of what God wants for our life. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer obligatoriamente en este texto The question we're obligated to ask in this afternoon. ¿cuál es el tipo de rey que Dios quiere que Cristo sea para nosotros? What is the type of king that God wants us to have? ¿Qué significa ser súbdito del reino de Cristo? What does it mean to be a subject in Christ's kingdom? A mí me encanta la plática que Jesús tuvo con Pilato. I love the conversation that Jesus had with Pilate.
mi reino no es de este mundo. My kingdom is not of this world. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos vinieran y pelearían por mí. If my kingdom was of this world, my subjects would come and fight for me. Ahora, algo que también tenemos que saber, Something else we need to know, que aunque su reino no es de este mundo, even though his kingdom is not of this world, su reino está impuesto en este mundo y corre por este mundo. his kingdom is set in this world, and it functions in this world Por medio de su iglesia. through his church. Este rey tiene la capacidad de conquistar todo lo que quiere. This king has the power to conquer anything he wants. No importa si nosotros tenemos el consentimiento hacia él o si no lo tenemos. It doesn't matter if we think he can or not. Es más adelante en Juan capítulo 15, versículo 16, Even farther along, John in John 15, verse 16, él nos recuerda que no somos nosotros los que los elegimos a él, sino es él el que nos elige a nosotros. he reminds us it's not us who choose him, but he chooses us. Cuando tú miras un reino de la antigüedad, When you see a kingdom of old, los reyes no iban a las naciones a decirles nos dan el permiso para conquistarlos. the kings would not go to the different nations and say, would you give us permission to conquer you? Los reyes mandaban un heraldo para decirle, el rey viene y ustedes tienen que someterse a ese They rey. would send a herald saying the king is coming and you must submit. Por eso es que Cristo no pide permiso para entrar en tu vida. Because Christ doesn't ask for permission to enter your life. Él entra en tu vida y ya. He enters your life and that's it. Ese es el propósito de conquistar tu vida. That's the purpose of conquering your life. Él no necesita de que nosotros le demos autoridad para ir. He doesn't need you to give him authority to come in. Es más, antes que nosotros pensemos o queramos decir sí, Even more so, before we think about it or want to say yes, dice la palabra que Él nos da la autoridad por medio del Espíritu Santo que podamos decir sí por medio de la fe. the Word of God says he gives us the power through the Spirit to say yes by faith. El trabajo del reino de Cristo no depende de lo que nosotros sintamos o queramos hacer. The work of the kingdom of Christ doesn't depend on us or what we're going to do. Depende del plan de conquista que Él tiene en este mundo. It depends on his plan of conquering in this world. Estos hombres esperaban un rey completamente diferente. They were waiting on a different type of king. Un rey que solucionara todos sus A problemas. king that would fix all their problems. El mismo problema que había en el tiempo de David. The same problem that there was in the time of David. La gente quería que le solucionaran sus problemas. The people wanted him to fix their problems. Aun cuando ellos estuvieran en contra de la ley. Even when they were contrary to the law. Eso pasa en la vida de los seres humanos. That happens in the human life. Muchas veces practicamos una doble moral. Many times we practice a double morale. Cuando Morality. alguien más quebranta la ley, When someone else breaks the law, nosotros queremos un castigo meritorio para esa persona. we want a very strong punishment for them. Pero cuando somos nosotros los que quebrantamos la ley, But when we're the ones who break the law, nosotros queremos que la ley tenga misericordia de we nosotros. want the law to be merciful to us. Aunque el problema puede ser el mismo. Even though the problem could be the same. Es el mismo problema que pasaba en el tiempo de David. The same problem that was in the time of David. Muchos de los que perdían sus casos porque sabían que estaban en contra de la palabra o de la ley, Many who lost their cases because they were contrary to the law, salían de enfrente del rey they would leave from the presence of the king y se sometían a la ley que les prometía Absalón. and submit to the law that Absalom promised them. Porque a la gente no le importa si tienen o no tienen la razón. They didn't care if they were right or wrong. Lo que ellos quieren es que alguien les diga, tú estás bien, They just wanted someone to say, you're right, aunque no están bien. even though they're not right. Pero el reino de Cristo se implementa conforme a lo que Él ha dejado escrito en su palabra. But the kingdom of Christ is what he has left in his word. Sus leyes fueron dadas para que se cumplan. His laws were given that they would be fulfilled. Y es aquí cuando Él viene a la vida de cada uno de nosotros And it's here that when he comes to the life of each one of us, y nosotros
nos sometemos a este and reino, we submit ourselves to this kingdom, nosotros estamos expuestos a cumplir las leyes que ese reino impone sobre nosotros. we are obligated to obey the laws that he puts. No importando si son buenas o son malas para It nosotros. doesn't matter if they're comfortable or not for us. Él las puso y para Él son perfectas, para nosotros también tienen que ser perfectas. He put them and they're perfect for us whether we think so or not. Este pueblo quería un rey que le solventara todos sus problemas. This people wanted a king that would fix all their problems. Ahora, cuando nosotros leemos los evangelios, When we read the Gospels, o más bien dicho, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 10, when we go to Matthew chapter 10, nosotros miramos que someternos a ese reino muchas veces en vez de solucionar nuestros problemas, we see that to submit ourselves to this kingdom in place of fixing all our problems los puede agrandar en nuestras vidas. can make more problems for us. Muchas veces las personas te predican, si tú vienes a Cristo, Many people preach, when you come to Christ, todos tus problemas se van a acabar. all your problems will end. Pero cuando tú lees el But Evangelio, when you read the Gospel, la palabra te dice, puede ser que cuando tú vengas a Cristo, the Word of God says, when you come to Christ, van a comenzar en realidad los problemas en tu vida. problems are probably going to start. Porque aquel que supuestamente había venido a solucionar los problemas Because the one who came to fix your problems es el que vino a aumentar los problemas en nuestras vidas naturales. is one who came to augment our problems in our life. Piensa por un momento, Think for a moment. mientras tú eres la persona buena de la casa, While you're the good person at home, mientras tú le das por su lado a todas las personas que están ahí, when you give everybody what they want, mientras tú le dices a tus hijos, está bien, hijo, tú puedes hacer lo que tú quieras. when you tell your children you can do whatever you want, Tú eres una persona que tienes tus propios pensamientos y puedes tomar tus propias decisiones. you have your own thoughts, you can make your own decisions. No importa si tú tomas o todo y cuando no tengas problemas con la demás It gente, doesn't matter if you drink or whatever you do, as long as you don't have problems with other people, tú estás bien. you're good. Pero cuando nosotros miramos a la palabra, When we see the Word, la palabra nos dice que lo primero que nosotros tenemos que hacer es ir en contra de cada una de esas the situaciones. Word of God says we got to go against those things. Y eso va a traer un efecto a nuestras And vidas. that's going to bring an effect on our life. Porque si tú quieres someterte al If rey you want to submit yourself to the King y cumplir con lo que el rey te dice que hagas, and fulfill what the King says to do, tienes que reprochar todo aquello que está en contra de la voluntad del rey. you've got to reject everything that's against the King's will. No importa cuál sea el lugar que esa persona tenga enfrente de It ti. doesn't matter what position this person has before you. Tú tienes que dejarle de dar la razón. You've got to stop giving them reason. Y eso va a traer controversia no solamente en tu familia, sino que en tu trabajo. And that's going to bring controversy not only in your family, but in your work. Mientras un evangelio moderno te profete tu mejor vida aquí y ahora, A modern gospel promises you your best life now. el evangelio de Cristo te dice que ahora es cuando tus problemas van a empezar. The gospel of Christ says now your problems are going to start. Miren lo que dice Mateo capítulo 10 versículo 34. Listen what Matthew 10:34 says. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Think not that I came to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y al hijo contra su madre, y a la nuera contra su suegra. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. And a man's foes shall be they of his own household. Cuando tú te sometes al reinado de Cristo, When you submit to the reign of Christ, tú tienes que someterte a cada una de las leyes que Él ha dejado escritas en su you've got to palabra. submit yourself to every law He's written in His Word. Cumplir con esa ley To fulfill that law significa darle la espalda al mundo means to turn your back on the world
Y darle la espalda al mundo and to turn your back on the world significa disensión entre las personas que más amas. means dissension in the world and between the people that you love. Porque aquello que tú le decías, está bien, hijo. Because the one you say, it's good, son, Ahora tú tienes que decirle, tú estás en el error en lo que estás haciendo. now you have to say you're in error of what you're doing. Esto es algo que es práctico en la vida del cristiano. This is something practical in the Christian life. Cuando el cristiano quiere vivir de las dos When formas, the Christian wants to live in both ways, aplaudiendo el pecado de los suyos applauding the sin of their own, y viviendo para Cristo, living for Christ, en realidad no ha habido un cambio en su vida como cristiano. has there been a true change in their life? Cuando Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a este mundo, When Christ says the kingdom of God has come to the world, y cuando Jesús dijo, arrepentidos y convertidos, and when he says repent and believe, es que nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar en este mundo tenía que cambiar our way completamente. of thinking, our way of acting in this world has to change. Y eso significa disensión en la familia. And that means dissension in our families. Porque para todo aquello que para ti parecía correcto en tu diario vivir, Because everything you thought was right in your life, ahora tiene que ser algo odioso porque Dios también así lo ve. now it's something you hate because that's the way God sees it. Así que cuando el libro de Marcos capítulo 1 versículo 15 él dice, el reino de los cielos se ha acercado, In Mark 1:15, he says the kingdom of heaven is near. no se refiere precisamente a imponer un reino físico en este mundo, It doesn't mean to impose a physical reign in this world. sino que el rey de los cielos había acercado su reino a este mundo But the king of heaven has brought his kingdom down, para que su pueblo ahora luche contra el pecado y la maldad de las naciones so that his people would fight against sin in the world. y someternos a ese reino significa morir a este mundo, And to submit ourselves to his kingdom means to die to this world, morir a los deseos de este mundo. to die to the desires of this world. Cuando los reyes llegaban a una nación When the kings would come to a nation y la conquistaban, and they would conquer it, lo primero que hacían era desaparecer al rey. the first thing they would do is take away the king. Eso significaba que todo lo que el rey había ordenado en aquel lugar This meant that everything that the king had ordered in that place dejaba de ser. was no more. Por eso es que las coronas y los anillos de los reyes iban llevados en frente del emperador, That's why the ring and the crowns were being taken before the emperors, para que ellos supieran de que no había nada que se opusiera a la nueva ley del rey. so that they would know nothing is superior to the new king. Así que el rey podía traer sus nuevos dictámenes en frente de las naciones The law could bring their new laws to the kingdom, y decir, de aquí en adelante las cosas se van a hacer de esta forma. and to say here and following it's going to be like this. De la misma forma pasa en la vida In cristiana. the same way in our Christian life, Cuando Cristo viene a nuestras vidas, when Christ comes to our life, nuestro yo es conquistado y muerto para este mundo. our I is mortified into this world. Ahora nosotros nos sometemos voluntariamente al reino de Cristo. Now we willingly submit to the kingdom of Christ. Y por consiguiente nuestras vidas como el yo mismo tienen que morir delante de la presencia de And Dios. myself has to die before the presence of God. Nuestros corazones tienen que estar completamente entregados a Él. Our hearts must be subjected to Him. No viviendo para nuestros propios deseos, Not living for our own desires, sino cumpliendo el deseo del Rey. but fulfilling the desires of the King. Por eso que Lucas nos recuerda a nosotros en Lucas capítulo 9 versículo 23 Luke reminds us in chapter 9, verse 23, que todo aquel que quiera seguir a este Rey everyone who wants to follow the King in this world tiene que negarse a sí mismo, has to deny himself, tomar su cruz cada día. take up his cross daily. Ahora, cuando hablamos de tomar nuestra cruz, When we talk about taking up our cross, claramente lo que nos está diciendo es que tenemos que morir a nuestro yo continuamente en el día a día. clearly saying we must die to ourselves every day, Someternos al señorío de Cristo en nuestras to vidas. submit ourselves to the authority of Christ, Negarnos a nuestro propio yo y vivir para Él. deny ourselves. Nuestras vidas ya no son
nuestras, sino que son de Él. Our life is no longer ours, but His. Más adelante, Lucas, en el versículo 24, Farther along, Luke in verse 24, dice, el que pierda su vida por causa de mí o por causa de Él, he says, the la salvará. one who loses his life for my sake will save it. Esa es la clase de rey que Jesús quiere que nosotros veamos en Él. That's the type of king He wants us to see in Him. Es un rey que se tiene que convertir en el centro de nuestras vidas. It's a king who must be the center of our lives, El que tiene que ocupar cada uno de nuestros pensamientos. that must occupy each one of our thoughts, El que tiene que estar en nuestro punto principal, en nuestro enfoque. that must be the principal point in our lives, Que le amemos a Él sobre todas las cosas. that we love Him above all things Y antes de todas las cosas. and before all things. Ahora, nosotros debemos de saber, como dice Mateo capítulo 10, versículo 37, We must know, like Matthew 10:37 says, que eso significa quitar todo aquello que estorbe la relación entre Dios y nosotros. it means to remove everything that is an obstacle between us and God. No importa si son nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos, nuestros abuelos. Doesn't matter if it's our father, mother, children, grandparents. Jesús tiene que tener el punto principal en nuestro diario vivir. Jesus must be the center point in our daily life. Tenemos que pagar el costo de ser súbditos de este nuevo reino. We must pay the price to be a subject in His kingdom, Vivir conforme a la autoridad que Él quiere que nosotros vivamos. to live according to the authority that He has called us to live. Dejar todo aquello que nos estorbe en nuestro diario vivir y enfocar nuestra vida completamente a Él. To leave everything that is a distraction to us and follow hard after Him. Mateo trata de enfocarlo de esta forma en el versículo 37 del Matthew- capítulo 10. Matthew in chapter 10 tries to show us this in verse 37. Dice, el que ama a padre o madre más que mí no es digno de mí. He says, "He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. El que ama más a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. He that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. And he that taketh not his cross and followeth me after me is not worthy of me." Este rey pide de cada uno de nosotros el centro, la prioridad de cada uno de nosotros. This king demands central priority in each one of us. Él quiere ser el centro de tu vida. He wants to be the center of your life. Él quiere que su palabra sea el centro de tu vida. He wants his word to be the center of your life. Que cada uno de sus mandatos sean principales en tu forma de vivir. Every one of his precepts that would be central in our way of life. Que cada vez que tú trates de hacer algo, tú primeramente consultes qué es el pensamiento del rey. That every time you try to do something, you consult with the thoughts of the king. Ahora muchos me van a decir, hermano, ¿qué significa el costo del evangelio? You're going to ask, brother, what's the cost of the gospel? ¿O qué significa estar sometido a este nuevo reino que Cristo ha implantado sobre Or what does nosotros? it mean to be subject in this new kingdom that Christ has given us? Significa que para llegar a ser glorificado tienes que pagar el costo. It means that if you would be glorified, you must pay the price. Tienes que pagar con tu vida el costo de seguirle a Él. You've got to pay with your life the price to follow Him. Yo creo que tú ahora puedes comprender la diferencia entre cristianismo y religión. I want you to determine the difference or see the difference between a religion and Christianity. La religión te enseña una forma cómo sentirte mejor como cristiano. Religiosity teaches you a way that you can feel better as a Christian, Pero sin soltar el mundo. but without letting go of the world. Tú vives una vida, yo soy un buen cristiano. You can say, well, I live in such a way, I'm a good Christian. Pero tú no quieres soltar lo que el mundo te ofrece en tu diario vivir. You don't want to let go of what the world offers you in your daily life. Mientras el cristianismo te enseña But true Christianity teaches que para conocer a Cristo to know Christ, tienes que morir a los deseos de este mundo. you've got to die to the desires of this world. Hay algo totalmente diferente en la forma de pensar entre un religioso y un cristiano. There's a great difference in thought in someone who's
in religiosity and someone who's in Christianity. La vida del cristiano está enfocada completamente en el reino de Dios. The life of the Christian is completely focused on the kingdom of Christ. Mientras la vida del religioso todavía sigue enfocado en el reino de este mundo. Religiosity focuses on having our place in this world. Es necesario que perdamos todo aquello que hemos amado durante todas nuestras vidas. It's necessary that we lose everything that we've gained in this life. Que nada interfiera entre la relación de Él y nosotros. Nothing interferes in our relationship with Him and us. Esta es la mejor cosa que nosotros podemos hacer en nuestro diario vivir. That's the greatest thing we can do in our daily life. Cosas materiales, Material things, cosas físicas, physical things, cosas que interponen la relación de Dios y ti y contigo, things that interpose themselves between us and tienen God. que quedar tiradas en el camino. They must be left along the way. Más adelante, el libro de Mateo en el capítulo 6, versículo 16, versículo 26, Further along in this chapter 6 and verse 16, nos dice que esa es la mejor, lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestras vidas. verse 66 says it's the best we can do in this Christian life. Dice, ¿de qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? What does a man gain if he gains the whole world and loses his soul? ¿Entiendes de lo que está hablando Cristo? You understand what Christ is saying? Ese deseo perdido por vivir con un pie adentro y otro afuera The desire to live with one foot in and one foot out te hace perder todo aquello por lo que Cristo murió por ti. causes you to lose everything. Y luego Jesús dice, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Jesus says, what would a man give in exchange for his Muchos soul? de los teólogos dicen que nosotros no tenemos nada de valor que ofrecerle a Cristo. Many theologians say we don't have anything of value to give Y to yo estoy Christ. de acuerdo con ellos. I agree with them. Nuestra vida no significa nada para Él. Our life is nothing for him. No tenemos nada en nuestra perfección que darle. We don't have anything in our imperfection to give to him. Isaías nos recuerda que nuestras propias obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Isaiah reminds us that our works of righteousness are like filthy rags. No hay nada digno que pudieras sumarse a la obra que Cristo ya There's hizo. nothing worthy that we can add to the work of Christ. ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? What can a man give in exchange for his soul? Alguien decía, lo único que traemos delante de Cristo solamente son nuestros pecados para que sean limpios. Someone said that the only thing we bring to Christ is the sin by which we need to be saved from. Así que mantenernos atados al mundo no aprovecha de nada. So to keep ourselves connected to the world, we don't gain En anything. vez de ganar algo, perdemos todo. Rather than gain something, we lose everything. Jesús es la clase de rey que no comparte su gloria con nadie. Jesus is the type of king who doesn't share his glory with another. Las multitudes vinieron a Jesús The multitudes come to Jesus para resolver todo aquellos problemas terrenales que ellos tenían. to resolve all of the earthly problems that they had. Un Jesús que saciaría su hambre. A Jesus that satisfied his hunger. Un Jesús que saciaría sus problemas físicos. A Jesus that would satisfy their physical problems. En los primeros versículos del capítulo 6, In the first verses of chapter 6, nosotros miramos a un Jesús curando a las personas y dándole de comer a las you personas. see Jesus healing people and giving them to eat. Muchas personas quieren utilizar este capítulo para decir, nosotros tenemos que ser buenas personas. Many people want to use this chapter to say we got to be good people. Tenemos que hacer obras de caridad en el mundo. We want to be nice in the world. Sí, pero no. Yes, but no. No se trata de eso este texto. It's not about that, the text isn't. Este texto nos enseña This text teaches us de que el Rey de Reyes trajo su reino a este mundo the King of Kings brought his rule to this world, no para curar problemas físicos de la humanidad, not to fix people's physical problems, sino para imponer un reino espiritual en este mundo. but to impose a spiritual kingdom in this world. Por eso es que ellos querían traer la cantidad de gente delante de Jesús para que fueran sanos. That's why they wanted to bring all these people before Jesus to be healed. Pero Jesús pensaba en algo más grande. But Jesus thought of something bigger, Algo que no solamente curara sus dolencias físicas, something that wouldn't just cure their physical pains, algo que no solamente curara el hambre de sus estómagos, something that wouldn't just heal the hunger in their stomachs, sino que curara sus problemas espirituales. but would heal their physical problems. Algo
algo que uniera a este mundo something that would unite this world, o algo que nos uniera a nosotros con el Padre. or would unite us with the Father. ¿Recuerdan lo que dice en uno de sus libros, Pablo? You remember what Paul says in one of his books? Aquella barrera que nos separaba, That wall that separated us, o aquella gran colina que estaba entre él y nosotros, the great separation that was between us and him, ahora fue quitada por la muerte de Cristo en la cruz del was Calvario. removed by the death of Christ on Calvary. Ahora, algo que nosotros miramos incómodo en estos textos Something we see that's not comfortable in this text es ver que el llamado no aplica a todos. is that the calling isn't for everyone. Nosotros lo podemos ver en estos textos. We see this in these texts. En el versículo 1 al versículo 13, To verse 1 through 13, miramos a un Jesús alimentando a una gran multitud. we see Jesus feeding the great multitude. En el versículo 16 al versículo 21, In verse 16 through 21, miramos a Jesús caminando sobre las aguas y calmando los we vientos. see Jesus walking on the water, calming the storm. Pero cuando tú llegas al versículo 66, But when you go to verse 66, vemos a muchos de estos discípulos que estuvieron involucrados en estos we eventos, see many of the disciples that were involved in this event, dejando a Cristo para seguir sus propias vidas, leaving Christ to go follow their own lives. por el único hecho de que Jesús se presentó a sí mismo como el pan de vida, Because Jesus presented himself as the bread of life. y decirles que era necesario que comieran y bebieran de And él. he told them it was necessary that they would eat and drink of him. Aunque el llamado de Dios es para todos, no aplica para todos. Even though the calling of God is for everyone, it doesn't apply to everyone. Jesucristo lo dice en los siguientes versículos. Jesus says that in the following verses. Solamente pueden ser salvos aquellos que coman y beban. Only the ones who eat and drink can be saved. Ese es el verdadero llamado a la vida cristiana. That's the true calling of a Christian. Ahora, no estoy hablando de la Eucaristía como lo presentan los católicos romanos, I'm not talking about the Eucharist that the Roman Church presents, sino comer la carne de Cristo, but to eat the flesh of Christ, comer de su palabra, to eat of his word, reconocer que hay un nuevo pacto en vigencia al cual nosotros hemos sido sometidos. to know that there is a new covenant that we are subjected to. Ahora, yo quiero que pienses por un momento más adelante. I want you to think a little bit farther along. Estamos en la segunda Pascua de Jesucristo según la narrativa. We're in the second Passover for Jesus in the narrative. Así que faltaba una Pascua más, There's one Passover more, donde estos mismos hombres que habían venido delante de Cristo para where coronarle, these same men who came before Jesus to crown him tenían que haber estado en las multitudes diciendo, bendito sea aquel que viene en el nombre del Señor. were in the crowd saying, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." Pero más adelante estuvieron en el tumulto gritando, crucifícanos y danos a Barrabás. A week later, they're yelling out, "Crucify him." Aunque el llamado es para todos, Even though the calling is for everyone, no todos entran. not everyone will enter. Solamente aquellos que comen y beben de su sangre. Only the ones who eat and drink of his blood. Ahora, esto tiene que ser un llamado de ánimo para la iglesia, This should encourage the church, porque hemos sido llamados o arrastrados a ser miembros de este reino, because we've been brought to be members of this kingdom. de saber de que tenemos un gran rey y salvador de nuestras vidas. We have a great King and Savior of our lives. Ahorita el hermano se está predicando en esta parte, This brother is preaching on this part, donde miramos los ministerios de Cristo. where we see the ministry of Christ. Jesús como el rey, Jesus as the King, Jesús como el sacerdote. as the priest. Y ahora en esta tarde nosotros miramos a Jesús no solamente como el rey, We sino see- como el profeta But esperado. we see Christ not only as the King, but the prophet who was awaited. Cada una de las funciones que Cristo representó en este mundo. Every one of the functions that Jesus presents in the world. Este rey que vino y murió en debilidad. This King who came and died in weakness. Y mediante su muerte nos salvó a nosotros muriendo en aquella cruz. Through his death, died, saved us on the cross. Pablo dice, nos vivificó en el Espíritu.
Paul says he made us alive in the Spirit. ¿Cómo podemos decir eso? How can we say this? ¿Qué significa vivificarnos en el What does it Espíritu? mean to be alive in the Spirit? Darnos una nueva naturaleza de vida. To give us a new nature in our life. ¿Recuerdan Efesios capítulo 2? You remember Ephesians 2? Aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, The ones who were dead in trespass and sins, ahora tienen vida con una nueva naturaleza. now they have life with a new nature. Una naturaleza no para seguir sirviendo al mundo, sino para someternos al reino que se nos ha dado. A nature not to live as the world, but to submit ourselves to Christ. Una naturaleza que nos aleja totalmente de nuestra vida pecadora. A nature that separates us from our sinful nature. Es algo que cambia totalmente en nuestra forma de ser. It's something that changes in our way of being. Me gusta la explicación que a veces pone Jonathan en el púlpito. I like how Jonathan explains it in the pulpit sometimes. Ya no podemos seguir comiendo las algarrobas del mundo, We can't continue to eat the things of the world porque nuestra vida ha sido transformada. because our life has been changed. Ya no seguimos siendo cerdos, como dice la analogía. Like the analogy says, we no longer pigs. Ahora somos hombres que comemos de los deleites del cielo. Now we're men who eat of the joys of heaven. Ahora comemos el pan de vida que dicen las escrituras. Now we eat the bread of life that the scriptures say. Ahora, hay una advertencia en medio de este texto. There's a warning in the middle of this text. Y es que este reino que ha sido impuesto en nosotros This kingdom that has been put among us, ha sido impuesto por Cristo con el único fin it's set by Christ for the one end, de que obedezcamos al Rey that we obey the king y que obedezcamos su ley. and we obey his rule. Aunque fuimos arrastrados contra nuestra propia voluntad, Even though we were brought contrary to our own will, dice la palabra que Él puso en nosotros el querer y el hacer. it says in the word, he put in us the will and the do, Para que nosotros aceptáramos a Cristo mediante la fe so that we would receive him by faith, que Dios puso en that nosotros. God put in us. Así que ahora nosotros hemos sido liberados del cuerpo de muerte del pecado. Now we're freed from the body of death. Y ahora en este nuevo reino, ahora nosotros vivimos para servir al nuevo rey. And now, in the new kingdom, we serve our king. El cristiano no puede experimentar un casi cristiano. The Christian cannot be almost Christian. Jesucristo puso una pared de separación entre un cristiano y un religioso. Jesus set in the middle of a true Christian and not a Christian. Él dijo, el que no está conmigo está contra mí. He said, the one who's not with me is against me. Y el que no recoge desparrama. And the one who doesn't come is cast out. No hay grises en el Evangelio. There's not a gray area in the gospel. No hay medios cristianos en el Evangelio. There are not Christian measures in the gospel. Es más, en algunos meses llegaremos a una de las cartas que está escrita en el libro de Apocalipsis. A few months will come to one of the letters written in the book of Revelation. Es más, Jesús dice que Él no acepta a los tibios en la iglesia. Jesus says he doesn't accept the lukewarm in the church. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. You're not cold nor hot, I vomit you out of my mouth. O eres parte del reino o estás fuera del reino. You're either part of the kingdom or you're out of the kingdom. De eso se trata cada una de las parábolas del reino que nosotros encontramos en Mateo capítulo 14. Every parable we find in Matthew 14 that's what it means. En especificar cómo crece el reino en medio de este mundo To show how the kingdom grows in this world. y cómo los miembros de ese reino han dejado todo lo que tienen por seguir a Cristo. And how the members of that kingdom had left everything to follow him. Este es un llamado que nosotros debemos de hacernos continuamente en nuestras vidas. This is a calling we should give to our lives every day. Que podamos morir a nosotros mismos y que nuestras vidas se enfoquen completamente en Él. That we would die to ourselves and our life would be focused on him. Morir al mundo Die to the world, y vivir para to Cristo. live for Christ. Ahora, algo más que nosotros encontramos como una advertencia en este texto Another warning we find in our text es que hay muchos que no están adentro del redil que Cristo ha dado para cada uno de nosotros. there's many who are not in Hay muchos que están fuera de su reino. many are outside of the kingdom, not part of the sheep. Así Sorry. que
Él nos hace un llamado a nosotros. He calls us to something. Es nuestro llamado como iglesia a ir por el mundo y predicar el It's our Evangelio. calling to go through the world and preach the gospel. Pablo dice en el capítulo 10, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Paul says, how are they going to go if there's not one to preach? Es el llamado de la iglesia a ser embajadores de Cristo en la predicación del The Evangelio. calling of the church is to be ambassadors for Christ and the gospel. En decirles que nuestro rey vino a este mundo, And to say, our King came to this world. que caminó en este mundo, que tomó la forma de cada uno de He nosotros, walked in this world and he took on the form of servant. Que tomó la forma de carne, como lo dice Juan, Took on the form of flesh, as John says. o como lo dice Pablo, que tomó la forma de siervo, Or he took on the form of a servant, Paul says. que se hizo semejante a los hombres, That he submitted himself and y became man. y que estando en esa posición de hombre, And being in that position of a man, se humilló hasta lo sumo a la muerte de la cruz. he humbled himself, even death on the cross. Esto es algo que nos diferencia de muchas religiones ahora en This día. is something that differentiates us from many religions of the day. Mucha gente dice, ¿cómo su rey pudo haber venido a morir? He says, how could your king come and die? ¿Qué clase de rey es ese que gana perdiendo? Well, how is it that a king can win losing? La palabra de Dios nos dice que nuestro rey nos salvó en debilidad. The word of God tells us our king won by suffering. Que murió en una cruz por nosotros. He died on a cross for us. Es más, Isaías nos recuerda en una dolorosa cruz. Isaiah reminds us in a painful cross. Isaías 53, el siervo sufriente, Isaiah 53, the suffering servant, hablando de Jesucristo. speaking of Christ. Él llevó sobre sus espaldas el pecado de cada uno de nosotros. He took on his back the sin of us all. Pero aunque murió en una cruz, But he died on a cross. la palabra dice que Él no se quedó en la tumba, The word of God says he didn't stay in the tomb. sino que la tumba está vacía y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, The tomb is empty and he's seated at the right hand of the Father, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. waiting that all of his enemies would be set under his feet. ¿Entienden el trabajo que tenemos como Do you iglesia? understand the work that we have as a church? Este es un llamado para cada uno de nosotros This is a calling for each one of us a evangelizar las personas que están más cerca de nuestras vidas. to evangelize the people close to our lives. No importa qué posición tenga en tu vida It natural. doesn't matter what position they have in our natural life. No importa si eso va a causar disensión entre él y tú. It doesn't matter if it causes dissension between him and us. Tú fuiste llamado para llevar las buenas nuevas de You were salvación. called to take the gospel, the good news. Me encanta este término que Pablo utiliza. I love the term that Paul uses. Somos llamados a ser embajadores de We're Cristo called to be ambassadors for Christ, o heraldos de or Cristo, heralds of Christ, a traer un cambio a la vida de las personas. to bring a change to the life. Algo que pueda ser inaceptable por las personas, Something that could be unacceptable by the people, algo que tal vez no le va a caer muy bien, something that they don't want to hear. algo que tal vez va a causar de que tú ya no seas invitado a las reuniones de la familia, Maybe it'll cause you not to be invited to family reunions. algo que va a causar a que no seas tan cool entre la familia. Maybe you're not going to be as cool in the family. Pero es más importante quedar bien con él que quedar bien con los It's demás. better that we're good with Christ than others. Ahora, el heraldo tenía una función importante The herald had a very important position. y era ir delante del rey, como lo vimos al principio de Juan. It's to go before the king, as we saw in the first part of John. Él iba y proclamaba las buenas nuevas. He would proclaim the good news. No importa si esas buenas nuevas fueran buenas malas. It doesn't matter if these were not so good news. No importaba cómo lo miraran las personas. It doesn't matter how the people would see it. No importaba lo que iba a hacer el pueblo con el heraldo. It doesn't matter what the people would do with the herald. No importaba si le costaba la vida al heraldo. It doesn't matter if he have to pay for his life with his life. Él tenía que llevar las buenas nuevas. He had to take the news. Y aquí estaba el heraldo enfrente de un nuevo pueblo, And this is the herald in front of a new people, leyendo el dictamen del rey. reading the edict of the king. El rey ya viene. The king's coming. Es necesario de que todos ustedes se sometan a lo que el rey ha It's impuesto. necessary that you submit to the king. Así que las personas que oían el anuncio del The heraldo people who would hear the herald tenían dos opciones. had two options. Una, someterse al rey voluntariamente, Submit ourselves to the king,
Y otra or other, que era pagar con las consecuencias de su vida por no someterse al or rey. pay the consequences of their life for not submitting. Era una gran advertencia. That was a great warning. El heraldo había llegado. The herald has come. El evangelio, que en aquel entonces era el mensaje, The gospel is the message se había predicado a la nación. that preached to the nation. Ahora constaba de la nación si se arrepentía o no se arrepentía. Now we see if the nation will repent or not. No había un lugar medio para la nación. There's not a middle ground for the nation. Ellos no podían decir, sí, en realidad nos vamos a rendir, pero más adelante. They can't say, well, I'm going to submit, but farther along. Nosotros sabemos lo que pasó con Jerusalén. We know what happened to Jerusalem. En el año 70 fue destruida completamente porque no se sometió al imperio romano. In the year 70, they were destroyed. Así que el mandato está dado. The calling is given. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Kingdom of heaven is at hand. Repent and believe. Es un llamado no solamente para nosotros como cristianos, sino para los amigos. It's a calling not only for the Christians, but the unbeliever. El evangelio ha sido predicado. The gospel's been preached. La única diferencia que hay acá es que tú te sometas o pagues con tu vida. You're either going to submit or pay with your life. Es una decisión dura en la vida de las personas que no comprenden esto. It's a difficult decision for people to understand this. Un llamado, ¿qué vamos a hacer para poder reconocer a este rey como el rey de nuestras vidas? Calling, what are we going to do to show ourselves to the king? El reino ya está aquí. The kingdom is here. No hay nada en nosotros que se pueda imponer a la autoridad de ese rey. There's nothing that can impose our authority on this king. Sus palabras son suficientes no solamente para convertir las piedras en pan, His word is necessary, is not only sufficient to convert, sino para hacer un evento como el que hizo en este lugar de Bethsaida. but even to do an event like this event in Bethesda. Lo único que te puedo decir es que pidas misericordia a Dios por tu vida. I tell you to beg for mercy for your life. Que Él pueda cambiar la voluntad de tu corazón y pueda someterse al reinado de Cristo. He can change the will of your heart and you can submit to his kingdom. Ahora, un llamado general para cada uno de A nosotros. general calling for each one of us this evening. El llamado a rendirse a los pies de The Cristo calling to submit yourself to the feet of Christ. no es a estar llevando algunas leyes que el rey nos impone. Is not to obey the laws that the world gives. Nosotros hemos podido ver la historia. We can see history. Muchas personas que se opusieron al rey Many who have opposed the king tuvieron que pagar con sus vidas. had to pay with their lives. Esto es algo que voluntariamente no podemos solucionar. That's something voluntarily we can't resolve. Lo único que podemos es pedirle a Dios que nos dé sabiduría The para only- poder comprender la The only verdad. thing we can do is ask for mercy that we'd understand the truth. Que el poder del Espíritu Santo transforme nuestras That the vidas. power of the Holy Spirit would transform our lives. Que haga un milagro en nuestros corazones porque nosotros no podemos hacer That nada. He would do a miracle in our lives because we can't do anything. Ahora, amigo, Unconverted here. this evening. tú que estás aquí, que nos visitas y que has oído el Evangelio. The one who's here and heard the gospel. Las buenas nuevas han sido predicadas para ti en esta tarde. The good news has been preached this evening. El mensaje del rey ha venido hasta este lugar para que tú lo escuches. The message of the king has been brought to this place that you would hear. Lo único que te puedo animar es que levantes tu bandera blanca de rendición The only thing you can do is raise your white flag y aceptes voluntariamente someterte a este and Salvador. accept, receive him as your king. Es la única forma como puedes salvar tu The vida. only thing that can save your life. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde una vez más. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque usted es rey y no nosotros. Porque usted gobierna sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. Porque usted gobierna sobre este mundo, Señor, malvado y pecador, Señor. Gracias, Señor, por habernos arrancado de nuestra vana manera de vivir y habernos traído a sus pies. Pedimos, Señor, que nos dé corazones, Señor, de discernimiento, que nuestras mentes puedan enfocarse, Señor, en su palabra, que podamos, Señor, cumplir la voluntad suya en todo momento. Gracias le damos. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amen. Thank you, brother. Gracias, hermano.